Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este seminario web titulado Correcciones y Retractaciones, organizado por Journals and Authors. Desde el 2013, en Medellín, Colombia, JIA se ha convertido en el aliado estratégico de investigadores, universidades y sociedades científicas en Iberoamérica. Nuestra compañía, más que ofrecer servicios para facilitar y optimizar los procesos de producción editorial de las publicaciones académicas, quiere consolidar estos temas de éticas de la publicación. En este primer seminario web ha sido pensado para apoyar el trabajo de los editores, los gestores editoriales, los bibliotecarios, los revisores, los investigadores y los profesionales que desempeñan un rol clave en la comunicación científica. Nos alegra contar con su participación y agradecemos su interés en seguir fortaleciendo la calidad y la transparencia de las publicaciones. Quiero mencionar primero algunos aspectos metodológicos de esta sesión. Apagamos las cámaras y muteamos todos los micrófonos hasta la sesión de preguntas. Igualmente, hay una sección de preguntas y respuestas, como pueden ver aquí en el Teams, y estas las vamos a contestar al final. Es una sesión de 45 minutos con 15 minutos de preguntas y respuestas. Esperamos que sean concretas y también les solicitamos que nos las envíen de manera escrita. Bueno, también anunciamos que esta sesión será grabada y posteriormente será subida a YouTube para que ustedes la tengan ahí presente. Bueno, este seminario web está conformado por 2 videoconferencias de 45 minutos cada una. Se llevan a cabo en sesiones independientes y se abordan 3 pilares fundamentales para el fortalecimiento editorial. El editor como garante de la corrección de la literatura científica y recomendaciones NISO RP 45-2024 sobre retractaciones y correcciones. En cada sesión, los expositores nos compartirán herramientas prácticas y recomendaciones basadas en estándares internacionales y respuestas a sus preguntas. A continuación, les presentamos a nuestro ponente de hoy. Su nombre es Einer Mercado Persia, es filósofo y magíster en estudios humanísticos, editor en la editorial EAFIT y estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Les recordamos, por favor, que al final de la presentación abriremos un espacio para estas preguntas. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro ponente para iniciar la sesión de hoy. Bienvenidos. Hola, Laura. ¿Sí se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Para nosotros es muy gratificante saber que el tema es de interés y sobre todo pues nos gusta mucho que hayan aceptado esta invitación. Esperamos que sea del agrado y cumpla sus expectativas. Como dijo Laura, pues esto es un tema que muy probablemente va a suscitar muchas preguntas sobre qué hacer. Esta primera conferencia se va a dedicar más que todo como a un asunto más teórico. Vamos a ver algunos ejemplos, pero a comprender un poco esos conceptos que tienen que ver con las herramientas que están tomando pues mucho más vigor en estos tiempos y que tienen como objetivo hacer una serie de acciones tendientes a la corrección de la literatura científica. Nos estamos refiriendo a todo esto que hemos escuchado sobre las retractaciones, sobre las correcciones, sobre las publicaciones de avisos de expresión eh, de preocupación y que son finalmente herramientas que, aunque imperfectas de todo, pues también tienen cierto grado de polemicidad estas herramientas y la aplicación no siempre es fácil, no siempre, digamos, las conductas y las acciones que se deben tomar son realmente claras. Hay muchas que se mantienen en zonas grises que nos ponen en dificultad sobre si aplicar una u otra
y cómo debe aplicarse una vez tomada una decisión sobre qué tipo de herramientas. Entonces, esta sesión se encargará más que todo con ese asunto de explicar cada una, de partir un poco de la base de qué es la corrección en general y cuál es nuestro papel como editores frente a la corrección de la literatura, frente a lo que publicamos en las revistas, que normalmente o se tiende a creer que la publicación de los artículos termina, y nuestra tarea como editores termina cuando se publican los artículos en línea o las versiones impresas y ciertas revistas que todavía imprimen. Todavía hay digamos, un montón de acciones que como editores debemos tener en cuenta. Voy a proyectar la presentación. Me dicen si se ve, ¿está bien? ¿Se ve, Laura? Sí, Einer, se ve bien. Ok, listo. Como les decía, pues el título es el editor como garante de la corrección de la literatura científica, porque finalmente todo lo que vamos a ver en estos minutos parte de la base de nuestra responsabilidad como editores, ¿no? Una responsabilidad que desde las mismas directrices de COPE y de muchas otras asociaciones sobre edición científica han definido una gran responsabilidad al editor de las revistas científicas y en general de las publicaciones académicas, llámese libros, por ejemplo, libros académicos o libros compilados, etcétera. Yo creo que esto no solamente sirve, cabe como aclarar que esto no solamente sirve para el tema de la revista, aunque es donde más se discuten este tipo de herramientas, sino que también sirven para la literatura publicada en libros, pues digamos los textos, los libros que se publican en las editoriales universitarias, por ejemplo. Vamos a tratar unos 5 puntos relacionados con la edición. Vamos a centrarnos un poco en las definiciones, en el tema de integridad y la cuarta, que es como el más importante, sobre las acciones de corrección. ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar frente a casos en donde debe haber una corrección, una retractación o una emisión de un aviso de preocupación? Y unas conclusiones con las que me imagino o que espero que se abra el debate y las preguntas. Un comentario preliminar sobre, yéndonos un poco más allá del tema de la retractación, que es lo más común, o lo que más se discute, es este asunto del error, ¿no? Del error que se comete digamos, en los procesos editoriales. Ustedes muy seguramente habrán escuchado la historia de este demonio Titibilus, que es como el gran causante de los errores y de los gazapos que se cometen en el mundo editorial o en el contexto editorial. Eh, Ahí hablamos, pues, digamos, tradicionalmente se conocen como las erratas, ¿no? Erratas son esas heridas del texto que se golpean los ojos del editor cuando se va un error de ortografía, cuando se va un error. Muy probablemente esta diapositiva también tendrá esos errores y que a pesar, pues, del cuidado que uno tenga y de las correcciones, eh, de las correcciones que se realizan en un proceso de corrección de estilo, corrección ortotipográfica, siempre surgen, y más cuando, por ejemplo, cuando se hacen formatos como el XML y que se toman de los PDFs de los artículos publicados. Entonces ahí puede también una identificación de errores producidos que desde la Edad Media se le achacan a este demonio Titibilus, ¿no? Ahora bien, el papel como editor, que tenemos como editor, eh, es mantener la integridad y validez del registro científico, ¿no? Es la, la, la idea de base aquí en toda esta discusión sobre la corrección.
es sobre el asunto eh, de cómo el editor tiene que vigilar esa validez y la integridad de eso que se publica. Los editores también debemos cuidar la calidad de lo publicado, llevando procesos transparentes, rigurosos, para abordar esas situaciones que pueden surgir con los artículos que contienen errores o, y ahí viene el otro aspecto, no solamente errores ortotipográficos o, eh, digamos, de diseño o de olvidos, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo de una tabla, cómo hubo necesidad de hacer una corrección en un artículo, sino de conductas incorrectas, que creo que es como lo más álgido y lo más complejo, ¿no? de toda esta actividad de la corrección de la literatura. Y es la identificación de posibles malas conductas que afectan la validez de lo que se publica, ¿no? Y ahí es donde el editor cobra digamos, una importancia muy grande porque es como una especie de validador de lo que se publica, pero también es un protector de ese registro científico. Cople también lo destaca constantemente, es que un editor es responsable de todo lo que es publicado en su revista, ¿no? Y aquí es un llamado, digamos, eh, tal vez hay personas que creen que no hay que leer los artículos o editores que creen que, eh, digamos que la función que cumplen los revisores por pares o la revisión por pares es suficiente, ¿no? Aquí hay que ponerle muchos más ojos a los artículos que se publica, dado pues que el editor vendría siendo ese garante, ese responsable de todo lo que se publica. En el tema de la corrección, obviamente podríamos dividirlo en dos etapas, en dos momentos. eh, y cobra aquí importancia la prevención, dado pues el, el- el- lo imperfecto ahorita vamos a ver, lo imperfecto que pueden ser en muchas ocasiones estas herramientas de corrección. Entonces, lo mejor es tener un gran, digamos, conocimiento de acciones de prevención, ¿sí? Que impidan lo más que se pueda que se publiquen artículos con errores sustanciales y errores que pongan en peligro la salud, pongan en peligro la integridad de personas o simplemente puedan prestarse para el tema del fraude académico. Entonces, las acciones de prevención normalmente eh, las, 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 las conocemos, pero debemos incluirlas en esta discusión. Parten justamente desde el envío del manuscrito, cuando llega un artículo a nuestras revistas, pues debe haber por parte del editor una revisión del cumplimiento de las políticas, de ese artículo, de las políticas que ha definido la revista. Debe haber un proceso de preselección muy riguroso y sobre todo para artículos que tengan que ver con temas de la salud o artículos en donde en general hay tratamiento con personas, hay encuestas, hay datos, digamos, estudios sobre poblaciones vulnerables, etcétera, que son estudios que previamente, incluso dentro de las ciencias sociales, debieron haber pasado por comités de ética y haber sido avalados por comités de ética de las instituciones a las que pertenecen los autores. Entonces, allí la revista encuentra, hay como un toque entre los comités de ética de la investigación o el tema general de ética de la investigación con el cumplimiento de los criterios de protección de los participantes de los estudios, del cuidado de recursos naturales, etcétera. Debe haber digamos, un aval de estos comités de ética con acompañando estos manuscritos y el editor tiene que revisar este tipo de documentación. Esto nos va a evitar a futuro, si se publica un artículo de esto, donde pasa sin ningún tipo de revisión,
nos va a evitar muy seguramente casos de retractación o de eliminación de los artículos por cuenta de alguna acción legal de un participante en un estudio o por problemas en los resultados que pongan en peligro, por ejemplo, la salud pública o pongan en peligro alguna persona. Hay un segundo momento, ¿sí? Que obviamente aquí cumplen un papel importante los editores también, los revisores y los correctores. Eh, eh, Muchas veces uno ve, o el caso de revistas que no hacen corrección de estilo, pero una corrección de estilo puede identificar un error en una tabla, en una nota de una tabla, en fin, como errores que posteriormente tienen que eh, corregirse, ¿sí? Lo mejor es que en un proceso de revisión previo a la publicación, pues lo evite. La diagramación también es un proceso importante en donde se pueden cometer errores, pero también se pueden identificar errores que no han sido corregidos por el autor en una segunda versión del artículo. Los revisores cumplen unas funciones importantes, pero no todas. Los revisores no pueden identificar o no tendrían por qué, por ejemplo, ponerse a analizar si el artículo es un plagio o no, ¿no? Eso es una actividad que debería realizar el editor durante esta fase de envío, y tomar la decisión de pasarlo a revisión por pares. Y por último, de todas formas, tenemos como en la fase de reacción o de postpublicación, una serie de herramientas que son las que vamos a explicar, en donde podemos, aún en esta etapa y constantemente, un artículo puede ser corregido con muchos años después de haber sido publicado. O sea, no siempre es una cosa que ocurre de manera inmediata, sino que puede ocurrir con digamos, después de un largo periodo de tiempo de haberse publicado. Uno esperaría como editor que el primero en avisar a la revista sobre errores en los artículos sean los mismos autores, pero usualmente también hay casos de lectores que informan a las revistas sobre errores en los artículos. Y aquí es muy importante, por ejemplo, en destacar en las políticas editoriales canales específicos para recibir avisos o denuncias de lectores, ¿sí? O advertencias de lectores que le permitan al editor identificar también dónde hay un error. Entonces, en las políticas editoriales es bueno disponer de información que le permita a los lectores y a cualquier otro investigador, cualquier otra persona, advertir sobre errores en la literatura publicada, ¿cierto? Aquí esos canales pueden ser el correo electrónico, puede venir de un lector desprevenido, una persona normal, común y corriente, o de un investigador, pero también recordemos que eh, eh, des- eh, hace por lo menos desde 10 años más o menos ha surgido como esta figura de los detectives, detectives de la ciencia, ¿no? Estas personas que se encargan de revisar errores en masa o fraudes en masa en los artículos y que efectivamente hacen unas denuncias muy importantes en canales digamos, de fraude editorial. Esas personas son muy incisivas y sobre todo muy preocupadas también por la integridad del registro científico, muy comprometidas con mantener una ciencia libre de fraude científico. Eh, Tradicionalmente, los términos fe de rata y fe de errores, pues cuando hacíamos revistas impresas y se nos iba un gazapo, eh, se publicaba al final en una siguiente edición de la revista la lista de los errores. Bueno, en la página tal apareció tal y debió haber
haberse escrito de tal forma, ¿no? Ese es como eh, el caso de las fe de ratas que normalmente conocemos. Y eso hay que diferenciarlo de la fe de errores. La fe de rata es cuando ocurre un error tipográfico o gramatical, ortográfico, etcétera, o de tipeo, pues. Y la fe de errores, más que todo, se encarga, pues, de intentar corregir problemas o errores en lo que tiene que ver con datos, ¿no? Por ejemplo, si por alguna razón escribiendo se fue en una fecha de 1990, pero debió ser 1980, por ejemplo, esa corrección se puede hacer y es lo que en el mundo editorial tradicionalmente se conoce como fe de errores. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo, por ejemplo, que ha sido, en primer lugar, bueno, ha sido corregido 2 veces, pero por 2 razones diferentes. Y aquí es donde empezamos como empezamos a ver la complejidad de las acciones que tenemos que tomar frente a los tipos de errores. Y allí es donde tenemos que también conocer un poco sobre los tipos, aprender a conocer, aprender a identificar los tipos de errores y dependiendo del tipo de error, realizar la acción correspondiente. Este es un artículo que, como les decía, tiene dos correcciones. Y una cosa que es importante frente al asunto de la corrección es que el editor aquí tiene digamos, una obligación o eh, casi como un compromiso de hacer evidente, de publicar también las correcciones que se le han hecho a un artículo publicado eh, y de ninguna forma ocultar el hecho de problemas, de la identificación de problemas, por más graves que sean, de problemas que se presenten en relación con la fiabilidad de los resultados que se publican en un artículo. Entonces, frente a temas como plagio, por ejemplo, o publicación redundante, muchos editores toman la decisión de despublicarlo y de eliminar ese texto sin ningún tipo de advertencia. Aquí es todo lo contrario. La filosofía que está detrás de todo esto es que efectivamente reconocer que se cometen errores, que se cometen a veces errores, lo que se llaman errores honestos, pero también se cometen malas prácticas o los autores cometen malas prácticas y frente a eso, o los editores cometen malas prácticas, ahorita vamos a ver también quién puede cometer una mala acción ética. Cualquiera que sea quien cometa el error, detrás de todo esto está la idea, pues, de que ese error o esa mala práctica debe comunicarse a la comunidad en general y debe estar acompañado también de las acciones que se tomaron frente a ese error y la necesidad o la posibilidad de enmendarlo. Entonces, si hubo un tema de plagio, no es borrar el artículo y que no pase nada, ¿no? Es informar que efectivamente que un autor cometió un plagio, que el editor no lo identificó, que tampoco lo identificó un corrector, un revisor, por ejemplo, y que pasó los filtros de la revista y que a pesar de eso, pues, se publicó de esta manera, infringiendo una norma ética. Aquí lo que también nos hace como comprometernos es a ir afinando una vez que aceptemos esta dinámica de reconocer nuestros errores como editores, ¿sí? De ir afinando los procesos editoriales y de esta forma, obviamente, contribuyendo a cada vez más a publicar una mejor ciencia, una ciencia más libre de tanto de fraude como de errores honestos, de errores que también, incluso de errores estos que nos hace cometer el titivirus. Como les decía, este es un artículo que es muy interesante porque es un artículo sobre
Es una investigación sobre revistas depredadoras. Aquí lo que hacen los autores es eh, comparar, eh, digamos, como identificar títulos de revistas depredadoras en tres escenarios. Están en DOA, hacen un análisis de DOA, de la lista de Jeffreyville, y esta, no sé si conocen, hay una lista negra, bueno, ya no se llama así, de esta empresa Cabels, eh, que también tiene una herramienta, pues, para, aunque es paga, tiene para identificar y listar revistas depredadores. Este artículo tuvo dos errores en distintos momentos. Aquí se puede ver cómo la primera corrección se hace. El artículo se publica en el 2019, pero la corrección, el primer erratum que se realiza que se hace en el 2021, y posteriormente en el 2022 se hace una corrección, que son dos cosas diferentes. Yo les voy a dejar, les vamos a compartir estas diapositivas, pero básicamente lo que pasa primero con este, con este artículo es que hubo un problema en el encabezado de una tabla. Ese es el primer error, ¿sí? Y aquí el error lo comete el diseñador, pudo haberlo cometido el diseñador o el mismo autor, de no explicar, de no separar el encabezado de una tabla, y hacía que los datos, que la lista de los títulos de la revista acompañada de los ISSN no se entendiera bien. Entonces, hay un primer error menor, diría uno, pero que le resta, eh, uno podría decir que le resta un poco de valor a la tabla porque la hace confusa. Entonces, lo que hace este Ratum es enmendar ese encabezado. La segunda acción, que es una corrección propiamente, es que en el 2022 los dueños digamos, la compañía dueña de esta lista negra de cables, les informa a los autores que los datos de la tabla que utilizaron como fuente, ¿sí?, de la información, había errores. Por lo tanto, ellos son los que le informan al autor que su tabla tenía esos errores, y le mandan una corrección, ¿no? Le dicen, bueno, esta es la tabla. La tabla lo que hacía era mostrar qué títulos aparecen tanto en Cabels, en la lista de Jeffrey, y en DOA, ¿no? Para ver qué títulos se traslapan, o qué títulos aparecen en las tres fuentes, ¿sí? Y la fuente de Cabels tenía un error, pero que es un error no cometido por los autores, por los investigadores que escriben el artículo, sino por la misma compañía que ofrece el dato. Entonces, como vemos aquí, los errores pueden venir, digamos, pueden ser por lo menos aquí vemos dos tipos de errores que son muy diferentes y no tienen nada que ver con un tema de plagio. Eh, la, la cuestión es de cómo también podemos ver aquí qué tanto tarda hacer una corrección, qué tanto surge esa notificación o esa necesidad de hacer una corrección. Por lo tanto, aquí ya vemos una de las primeras, podemos llamarlo, deficiencias de estas herramientas. O sea, digamos, son herramientas muy útiles, pero también tienen ciertas deficiencias en lo que tiene que ver con la respuesta, digamos, en establecer respuestas rápidas. Otro asunto es que tendríamos que diferenciar que no todo es un error, no todo es una... les había dicho hace un momento que los avisos o las advertencias de errores pueden provenir se espera que vengan de los mismos autores, como en este caso del artículo, eh, pero también pueden provenir de otros lectores, de otros investigadores. Y aquí se pueden generar no propiamente una necesidad de corrección, sino que como editores tenemos que también diferenciar cuando hay una discusión, cuando hay una disputa y cuando hay una controversia. Y yo creo que, aunque las palabras a veces las usamos indistintamente, hay un autor que se llama Marcelo Dascal,
Se hace una diferenciación muy interesante porque dentro de la ciencia también hay discusiones. Es decir, nosotros podemos, como editores, estar frente a un artículo que plantea una teoría, una tesis, digamos, unos resultados importantes y donde una comunidad pueda que no esté de acuerdo sobre ciertos aspectos metodológicos o eh, de preferencias morales, etcétera, pero que no estamos frente, digamos, nos advierten sobre la necesidad de también tener en cuenta que la ciencia es digamos que es un ámbito en donde se generan polémicas, ¿no? Eh, en este caso, digamos, una discusión, por ejemplo, es un intercambio polémico que surge por error de procedimiento o concepto dentro de un campo definido. Estas polémicas, simplemente como un revisor podría decir, no, hay un error en ese artículo por un error en el procedimiento, ¿cierto? El procedimiento es correcto, se utiliza dentro de este campo disciplinar, pero se realizó de una manera equivocada y en esa medida ese error puede solucionarse. Pero también existen las disputas, como digamos, el lado eh, extremo opuesto, en donde hay un desacuerdo muy bien definido, en donde ninguno puede ser un revisor con el autor o un lector, un investigador que lee el artículo publicado, dice que esto es contrario a unas formas que normalmente son sus preferencias o sus valoraciones morales y sus sentimientos, y por lo tanto pueden advertir sobre supuestas inconsistencias del artículo, pero que en realidad son eh, básicamente su desacuerdo sobre esos valores que subyacen una investigación. Frente a esto no hay una solución propiamente, ¿cierto? eh, ahí no hay, se puede, digamos, como tener como un debate muy interesante, pero no hay una solución propiamente. Y las controversias en donde eh, aquí no hay propiamente una solución, pero sí se advierte sobre, o sí se da la posibilidad de que continúe la discusión y en donde cada una de las partes digamos, haga un esfuerzo por cada vez que participa exponer mejores argumentos. Esto normalmente se puede dar tanto en la parte de revisión por pares, en donde puede haber un revisor que no esté de acuerdo con algo y uno como editor tenga que diferenciar si esto es una discusión, una disputa, una controversia y no precisamente un problema de mala práctica de los investigadores, ¿cierto? Pero también puede estar dentro de se desarrolla en lo que son las cartas al editor, si las revistas tienen una sección de cartas al editor en donde alguien escribe y solicita pues que se publique su punto de vista sobre una investigación publicada. Entonces, tenemos un escenario en donde la ciencia también, dentro de la ciencia hay controversias científicas, ¿sí? Con controversias legítimas que no ameritan una herramienta como la retractación, ¿cierto? Pero también tenemos errores honestos que sí ameritan el uso de ciertas herramientas y tenemos malas conductas que efectivamente necesitan o que uno debe utilizar otro tipo de herramientas, ¿sí? Es importante distinguir por qué hacemos esta diferenciación, porque recordar que tenemos dentro de la ciencia también controversias. Y esto es importante porque acusar, tampoco nos podemos volver como acusadores de todas las cosas o interpretar que todo es una mala práctica porque acusar a alguien de una mala práctica es un cargo grave, ¿no? Y esto tiene consecuencias complejas para las revistas, para el editor, para la institución, en fin. Esto es mejor tratarlo con cuidado y por eso es importante tener estas claridades conceptuales. Demostrar la mala conducta también requiere mucho tiempo, es costoso. No siempre el editor tiene las herramientas para, digamos, aunque tenga un Turnitin, por ejemplo, no siempre eso es una herramienta que pueda por sí sola ayudar a resolver un problema
o por lo menos en todos los casos, resolver un problema de mala conducta. Eh, por lo tanto, estas herramientas que vamos a ver, y COP es muy claro en esto, no tienen como objetivo denunciar una mala conducta en sí mismo, sino ser herramientas de corrección de la literatura. Eh, no tienen como objetivo culpar a los autores de una mala conducta. Eso es una acción que realizarán o que realizarán las instituciones a las cuales pertenecen los investigadores, pero no es una tarea ni del investigador ni del objetivo de cuando se utilizan estas herramientas. En el escenario académico, pues el asunto de la integridad, pues tenemos como una constelación de malas prácticas y de fraude, de compañías también que están dedicadas al fraude académico. Conocemos, es muy famoso, las editoriales depredadoras, están los falsos congresos, las editoriales depredadoras, están las revistas secuestradas y están también los sistemas de medición falsos que utilizan estas revistas dizque para mostrarse como legítimas, diciendo que están en cuartil 1 en índices que no tienen, digamos, ninguna metodología bibliométrica para asegurar una calidad editorial de ninguna revista. Pero también están este tipo de prácticas ahora muy frecuentes como los paper mill que sí llevan y que sí han llevado, no sé si han visto, a la retractación en masa, que es otra acción que usualmente pues, se ve un poco más en estos últimos años, se ha visto más en donde se retractan 20, 30 artículos de una sola revista. Y esto es porque existen en todas estas compañías que producen muchas veces textos con inteligencia artificial que venden en el mercado, hay como una especie de mercado negro, eh, eh, y donde, digamos, los investigadores compran su participación o ponen su nombre para poner su nombre, pagan para poner su nombre en estos artículos falsos y que muchas veces pasan los filtros de las revistas, incluyendo revistas muy importantes, de larga tradición. Está este mercado negro también de citas que, que también es muy famoso, y las review mills, que también ha sido una de las causantes de revisiones también falsas, que ahorita vamos a ver un caso de revisión falsa, en donde también lleva a la retractación de los artículos. Aquí hay una lista de las malas prácticas que normalmente conocemos, como el plagio, la publicación fragmentada, la falsificación, manipulación de datos, la manipulación de imágenes y gráficos, la suplantación, la inclusión de coautores, los conflictos de interés no declarados, el abuso de citas, el mal uso de la inteligencia artificial, la multiafiliación. Todo este tipo de cosas, una vez identificadas después de la publicación, llevan a una acción concreta. ¿Por qué es importante este tema? Porque, bueno, y rápidamente, esta investigación publicada en 2005 muestra cómo un gran número, preocupante número de investigadores que cometen fraude en sus investigaciones. Y aquí una cosa que les había mencionado, vale la pena tenerla en cuenta, es quién podría cometer una violación ética. Y dentro de todos los 5 actores que podríamos enumerar que tienen un papel en la publicación, pues todos pueden cometer una acción antiética, como los editores, las mismas compañías editoriales, los financiadores, los autores y los mismos revisores. Cada acción de este tipo tiene o requiere de una acción concreta para intentar corregirla cuando el artículo se publica. Pasemos ya a las acciones de corrección, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Como les decía al principio, el editor de una revista es el responsable de lo que se publica, ¿sí? No solamente toma la decisión de qué se publique y qué no, sino de lo que se publica, llevará, digamos, como su responsabilidad hasta que ese artículo o hasta que trabaje en esa revista, ¿no?
Al tomar esa decisión, el autor se guía obviamente por las normas de la revista. Esto va a ser muy importante porque tener unas políticas claras va a servir para evitar retaliaciones de los autores cuando se aplique un tipo de acción como la retractación, por ejemplo. Eh, pero también al tomar una decisión, uno no solamente ve la calidad del artículo, sino que cumple con las políticas, que cumple con los derechos de autor, que evita el plagio, que es un artículo hecho con una, por lo menos por lo que se ve en el contenido, es un artículo que está bien hecho, ¿sí? Que los autores abren los datos, por ejemplo, que mantienen esos datos que utilizan en la investigación abiertos, ¿sí? Hay veces que los autores los abren por un momento mientras los revisan y después vuelven a cerrarlos. Eso también puede ser considerado una mala práctica. Lo importante es tener en cuenta que la ciencia es un proceso vivo, la comunicación de los resultados no es algo cerrado, estático, les decía, no se termina con la publicación, sino que es algo que se mantiene latente la actividad del editor en casos de correcciones. La edición de una revista no termina con la publicación. Esto, las correcciones pueden hacerse sobre los preprint, los conocidos preprint o el postprint, y dependiendo si es la versión preprint, se hacen unas acciones. El editor tiene la obligación de proteger la integridad de lo publicado, pero también debe alertar a los lectores sobre los errores de partes o de la totalidad de lo publicado. Es decir, el autor no tiene por qué ocultar problemas o errores cometidos durante el proceso editorial o errores de contenido de lo publicado, sino que tiene que abrirse y comunicar eh, de manera eficaz, de manera clara, contundente, esos errores y decir si efectivamente la revista cometió un error o no se dio cuenta de esto. En fin, lo vamos a ver ahorita en los ejemplos. Si lo publicado no es fiable, el editor debe actuar lo más pronto posible para enmendar esos errores honestos, advertir sobre acciones de mala conducta que ocasionan la pérdida de la confianza en los resultados expuestos en un artículo. Tiene que advertir, la función del editor también es advertir a los futuros lectores de ese artículo o a los potenciales lectores que ese artículo hay que, digamos, tiene que leerlo con precaución o efectivamente tiene que dar razones por las cuales ese artículo ya no está o se encuentra retractado. Hay estudios muy importantes, como les decía, este tema de la corrección de la literatura una vez se publica, también es polémico. Aquí hay un autor que se llama Fanelli, hace una clasificación. Esto puede también como hacernos ver lo complejo que puede ser esto, porque miren todos los tipos de correcciones que existen. Como inicié la videoconferencia donde mostraba que antes en el mundo editorial estaba la fe de ratas y la fe de errores. Pues aquí ya hay una variedad de formas de corrección y que son, digamos, se utilizan para casos específicos. Este autor lo que hace es un trabajo muy interesante, pero también muy polémico frente al asunto sobre esta clasificación de los tipos de errores y si son malas conductas o no, o quién comete el error. Hay errores que comete el editor y hay errores que comete el autor, pero como vimos al principio, un error lo puede haber cometido el dueño de los datos. Es decir, en el caso de las revistas depredadoras de este artículo, quien comete el error es Cabels, eh, que es una compañía que vende esta base de datos de revistas depredadoras. Entonces, dependiendo quién comete el error, el tipo de error, si compromete o no la integridad o la fiabilidad de los resultados, dependiendo de ese tipo de cosas, se toman acciones precisas. Eh, no vamos a hablar de todas, vamos a hablar solamente de las más frecuentes o de las que más digamos, creemos que las que más necesitamos, las más urgentes. Y la primera es una que es muy, muy compleja también, que son las expresiones de preocupación. Es decir, estos son avisos que pone un editor
con el objetivo de advertir a los lectores sobre problemas aún no comprobados, pero con cierta, digamos, con ciertos indicios de que no es confiable lo que se está publicando, ¿sí? Estos anuncios eh, normalmente tienen que estar publicados en las páginas de las revistas, deben acompañar los artículos. La próxima sesión vamos a entrar más en detalle sobre dónde se pone cada cosa, dónde y cómo hacerlo. En el caso, por ejemplo, de los Open Journal System, de los OJS, que es el sistema de gestión editorial que más utilizamos. Pero aquí solamente voy a explicar de qué se trata. Entonces, estas expresiones de preocupación, estos avisos, tienen como objetivo eso de advertir mientras se realiza una investigación a fondo para determinar si efectivamente hay un caso de mala práctica o hay un caso de corrección o simplemente digamos, es un error, efectivamente es un error haber hecho alguna advertencia. Todo está bien, ¿no? Es simplemente es el objetivo de esta acción. Ese es un ejemplo de un artículo en donde se emite un proceso, se emite el aviso o la expresión de preocupación. Esa expresión de preocupación la publican en el editorial, ¿sí? Y ahí dicen que esta revista dice que este artículo tuvo un problema con la revisión por pares. O sea, la revisión por pares no fue adecuada, no cumplió con los parámetros establecidos por la revista y fue deliberadamente manipulada, ¿sí? Les decía hace un poco sobre el tema de las malas prácticas, de ese escenario del mercado también de revisores, y de cómo también los autores se inventan. Algunas revistas les pide a los autores que sugieran revisores. Pues muchos autores lo que han hecho es que se inventan un revisor, le crean un correo electrónico, pero son ellos mismos. Y se evalúan a sí mismos. Y eso ha pasado, pues puede ser como una cosa muy, muy, muy tonta, pero ha pasado. Y la medida que ha tomado esta revista fue, por ejemplo, en un inicio, mientras investigaba si efectivamente hubo una manipulación de la revisión por pares, fue emitiendo en septiembre una expresión de preocupación. Y posteriormente, en noviembre, el 9 de noviembre, publicar la nota de retractación en donde efectivamente comprueba que sí hubo una manipulación del proceso de revisión por pares y por lo tanto el artículo se retracta. Retractar no es eliminar el artículo, simplemente se pone el aviso de que fue retractado, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Lo importante aquí que quiero que vean es cómo pasa un mes entre una acción y otra. Por lo tanto, en ese mes el artículo también fue leído, en ese mes el artículo muy probablemente fue utilizado por otras investigaciones, y si no estuviera la nota de preocupación, pues obviamente hubiera sido utilizado y posteriormente con la nota de retractación utilizado en investigaciones posteriores. Ahora, el artículo fue publicado en mayo del 2021, entonces tuvo bastante tiempo para ser utilizado por otros de manera inadvertida. Aquí es donde vemos cómo estas herramientas tienen ciertas debilidades. Por eso el caso de la prevención, de mantener procesos de revisión por pares sólidos, bien vigilados por parte del editor y que no sean delegados de manera, digamos, muy flexible a editores invitados, por ejemplo, o a editores de estos números especiales que se invitan personas externas a las revistas para hacer una edición especial. Cuando se delega esa función, pueden ocurrir este tipo de cosas.
Eh, las acciones de retractación se aplica entonces también a artículos publicados. Se aplica sobre todo a acciones de mala conducta, como los envíos múltiples, las afirmaciones falsas de autoría, el plagio, el uso fraudulento de datos o similares, etcétera. Ocasionalmente se utilizará una retractación para corregir errores en el envío o la publicación. Los artículos que han sido publicados permanecen vigentes e inalterados en la medida de lo posible. Muy ocasionalmente se dan circunstancias en las que se publica un artículo que luego debe ser retractado o incluso eliminado. Esas acciones no deben tomarse a la ligera y solo pueden ocurrir en circunstancias excepcionales. Entonces, frente a la mala práctica, la mala conducta en la investigación, la retractación, en tema de plagio, por ejemplo, la retractación es la herramienta adecuada, o el envío múltiple, cuando un artículo es enviado y publicado a varias revistas al mismo tiempo. También como les decía, hay un procedimiento para esto y sobre todo, no perdamos de vista de que la retractación o la utilización eh, de las expresiones de preocupación no hacen que desaparezca el artículo de la página web de la revista. Aquí hay el mismo caso de arriba, la retractación, y hay otras acciones que son las correcciones, eh, no- digamos, menos drásticas, cuando eh, perdón, estas son las de eliminación, que es como la acción más drástica, justamente. Que es cuando hay una violación, por ejemplo, de derechos de autor, hay una violación flagrante eh, de alguna norma de ética de la investigación, donde hay un maltrato a un paciente y ese paciente participa de la investigación y su nombre aparece sin permiso dentro del artículo, etcétera, y ese paciente puede, a través de una acción legal, solicitar la eliminación de este artículo. Es la única acción en donde el artículo se elimina completamente, digamos, el contenido, y los metadatos continúan, pero el contenido se elimina de la página de la revista. Y por último están las correcciones normales de erratum de corrección, donde se reportan, digamos, se corrigen datos del texto o producido por error honesto. Eh, y también aquí es donde muchas veces entra como lo polémico y es, en algunos casos puede haber una corrección. Por ejemplo, si no se citó bien a un autor, por ejemplo, se puede corregir, ¿no? Se puede corregir poniendo la cita correspondiente. Eso para algunos editores, y eso también depende también de una decisión editorial, de si ese tipo de casos, por ejemplo, donde un autor eh, puso una frase, ¿no? Una frase y no la citó correctamente y posteriormente hay que corregirla, tomarla como un caso grave o inadmisible o simplemente como un caso menor y corregirlo adecuadamente. ¿Cómo sería como la dinámica de este tema de las correcciones? Normalmente, como les decía, viene de una denuncia, o de un aviso, de una advertencia de un lector, del autor mismo, ojalá, pero también el editor puede darse cuenta posteriormente de esos errores. Hay un proceso de verificación donde se ve que tomar una decisión, si es una corrección o amerita una publicación de un aviso de preocupación, de expresión de preocupación. Y sobre todo una fase en donde hay que comunicarle a los autores sobre lo que ocurre, ¿sí? Hay que comunicarles todo lo que ocurre. Dependiendo de esa decisión, se publica el aviso de expresión normalmente de expresión de preocupación, y se hace un proceso de investigación que es como lo vimos ahorita en la revista, donde le toma un mes investigar si efectivamente hubo un problema con la revisión por pares. Aquí se establece pues como la necesidad de
finalmente de publicar al final una corrección, una retractación, de hacer, digamos, todas las acciones que eh, define el documento de NISO, que lo vamos a presentar la próxima semana, pero sobre todo es el momento en donde se emite también un nuevo aviso, en donde se toma la decisión final, se muestra la decisión final. Este aviso tiene que tener un lenguaje respetuoso, pero también muy claro y contundente, con razones sobre la decisión frente a esta acción. Finalmente, aquí hay tres actores, eso lo vamos a explicar en la próxima sesión, pero tres actores que entran dentro del proceso de la retractación, que son los autores, los editores, la editorial en muchos casos, las editoriales también juegan un papel importante, pero es el editor fundamentalmente quien toma las decisiones sobre las correcciones. Los proveedores web, que son aquellos que, en el caso de una revista que tenga un servicio contratado de publicación, de utilización de una plataforma, pues estos también tienen una función importante. Los agregadores, que son, y aquí podemos ver ciertas falencias sobre esos agregadores en donde los artículos han sido publicados, como llámese Redalic, Cielo o cualquier otro, en donde también toca informar sobre la retractación o publicación de avisos de advertencia a estos agregadores. Para finalizar, porque creo que me extendí mucho, repito que mantener la integridad del registro científico es un deber de las revistas científicas, de los editores sobre todo. Tenemos que salvaguardar el registro científico y promover también la integridad. Creo que revistas que tengan estas políticas, que editores concentrados también en este asunto de vigilancia, hace que el tema de la integridad sea comprendida por los autores. Y sobre todo, el cumplimiento de estas cosas va generando confianza en los lectores y va haciendo que nuestra revista gane legitimidad. No es ocultando los errores que ganamos legitimidad, es mostrándolos y tomando las acciones correctas. Finalmente, toda publicación científica es una promesa de veracidad. Cuando esa promesa se rompe, esos mecanismos lo que buscan es reparar el daño y proteger la credibilidad del conocimiento. El ANISO publicó en el 2024 un modelo para comunicar de forma ética y transparente las retractaciones, remociones y expresiones de preocupación. Ahora, conocer bien estos lineamientos no solamente fortalece nuestras políticas editoriales, sino que afirma nuestro papel como editor y que es finalmente un garante de la confianza pública en la ciencia. Finalmente los invitamos a explorar esas buenas prácticas también en la próxima sesión. Muchas gracias y esperamos las preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Einer, sí tenemos preguntas. Por acá nos dice Robert Bertrand. ¿Puede comentar qué porcentaje de días se tolera o se acepta para las publicaciones recepcionadas, para las postulaciones recepcionadas? ¿Me repites, Laura? ¿Qué porcentaje de días se tolera o se acepta para las postulaciones recepcionadas? Ah, ok. Aquí es una gran discusión, pero se espera que el lapso de investigación dure no más de 2 meses. Es decir, cuando se emite una expresión de preocupación, ¿sí? Se esperaría que la investigación dure más o menos 2 meses. Pero pasan muchas cosas. Creo que uno de los ejemplos que puse, el caso es que los autores, por ejemplo, le respondieron al autor, nunca le respondieron al autor sobre los autores nunca respondieron al editor cuando les advirtió sobre los problemas que tenía su artículo. ¿Sí? Esos autores nunca respondieron y pasaron 2 meses
y la revista tomó la decisión, que es lo que normalmente se esperaría, tomó la decisión de pasar del aviso de preocupación a tomar una decisión ya en firme de retractación. Pero esto lo logra porque la revista tenía pruebas suficientes para hacerlo. Ahora, en el caso de que una revista no reúna las pruebas suficientes, los autores tampoco den razones, ¿sí? Pero digamos que no sea concluyente esa investigación, la expresión de preocupación puede perdurar todo el tiempo que se quiera. Pues va a permanecer por siempre, diríamos así, ¿sí? Entonces ahí es donde se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué sirve la expresión de preocupación? Si finalmente va a estar indefinida en el tiempo, ¿cierto? Va a servir para que los lectores que entren en 2 o 3 años, que encuentren el artículo, tengan precauciones al momento de utilizarlo. Hasta ahí llega el editor, hasta ahí llega porque no hay pruebas concluyentes. Recordemos que eh, todas estas acciones tienen también implicaciones legales. Autores pueden efectivamente tomar, digamos, represalias contra la revista si no hay un procedimiento claro, definido previamente y si esos procesos de verificación se toman de manera arbitraria. Ahí Juan Fernando creo que tiene... Eh, Juan Juan Fernando, Fernando Saldarriaga, como tienen los micrófonos muteados, te pedimos por favor escribas tu pregunta. También les recordamos a todos que vamos a hacer una recopilación de todas las preguntas que ustedes dejen en el chat y vamos a hacer una entrada en nuestro blog Edita Ciencia. Esta entrada lo más probable esté la otra semana ya. Igual tenemos espacio para 2 preguntas más, Inés, ¿te sí, parece? sí, no hay problema. Bueno, aquí hay una que dice, se menciona que el editor es el responsable de la primera revisión y una serie de actividades, pero en el mejor de los casos, cuando la editorial tiene acceso a un sistema de detección, el editor está capacitado para identificar el plagio, es consciente de lo que implica una revisión de la integridad académica y cuenta con el tiempo necesario para hacer una revisión de fondo. Es, esa nos mete en muchas discusiones y justamente, tal vez no, pero es lo que debería, justamente para evitar todo este tipo de cosas. Eh, todos los editores tienen formación puedan que tengan el Turnitin, todos tienen la formación para com- interpretar de manera adecuada esos y tienen un sustento, una política editorial que les sirva para tomar una decisión con esa información que le arroja el Turnitin. No siempre. Por eso o sea, conocer las herramientas de corrección de la literatura nos lleva también a preguntarnos cuál es nuestro papel como editor. El papel que estas organizaciones de ética de la publicación como COPE digamos, están haciendo consciente que el editor tiene una función mucho más allá de la publicación mecánica de textos, que tiene una necesidad de formación y es justamente como también el objetivo de este webinar es acompañar a los editores en esos procesos de formación editorial que cada vez son más complejos y cada vez son más complejos por las mismas dinámicas del mundo digital, pero también por las mismas dinámicas de fraude académico que fueron las que presenté en esta diapositiva donde estaban como listadas todas esas compañías que hacen fraude y que también por la misma dinámica de las instituciones eh, a las que pertenecen los editores, que esa presión por publicar muchas veces es señalada por muchos investigadores también como la causante de que se cometan fraudes. El editor entonces carga con mucha responsabilidad, con una necesidad de formarse, con una necesidad de utilizar bien las herramientas, de tomar decisiones cada vez más informadas, más contundentes y claras y razonadas. Sí, y de eso se trata esto.
Einer, nos están haciendo varias preguntas con Sí. respecto al uso de IA en las publicaciones. Nos Ah, preguntan qué porcentaje de IA es aceptado y cómo debe de accionarse las editoriales universitarias frente al uso de las inteligencias artificiales en los artículos. lo voy a responder como en función de esto. Cuando se identifica, cuando se identifica que el contenido de un texto fue hecho completamente o partes con inteligencia artificial y los autores no declararon el uso de esa herramienta de inteligencia artificial, lo que cabe ahí es la retractación. O sea, la retractación es una herramienta para informar sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial no declaradas por los autores. Ahora, esto, insisto, todas estas acciones tienen que ir acompañadas también de una política editorial clara que les diga a los autores cuáles son las reglas de juego en la publicación o para la publicación de su revista, Entonces, si la revista acepta el uso de inteligencia artificial, tiene que también decir cómo la acepta o en qué parte se acepta o sobre qué cosas se acepta. ¿Sí? Ya hay muchos ejemplos de revistas que aceptan partes del uso de inteligencia artificial como corrector o como traductor, pero no para la generación de imágenes, por ejemplo, ni para generación de datos. O sea, esos usos de la inteligencia artificial son inadmisibles para muchas revistas. Toca entonces es regular el uso en la revista en la que uno está, en la que se edita, poner las reglas claras sobre cuáles cosas sí se aceptan y cuáles no. Bueno, nos extendimos un poquito más del tiempo que teníamos planeado. Como les mencionaba ahorita, vamos Pero a no sé recoger si todas podemos las... preguntar, si podemos Una más. una pregunta. Sí, no hay problema. Por mí no hay Listo. problema ahí. Déjame, aquí hay un caso. Pongo un caso. Una autora envía un texto. Hay dos editoras académicas encargadas del número y una editora de planta de la publicación. El escrito no pasa las evaluaciones, pero las editoras académicas deciden que se publique. La autora tampoco responde las sugerencias de la correctora. ¿Cuál debe ser el papel de la editora de planta ante esta situación? Si ya está publicado de la retractación, porque ahí también se viola un proceso y es la revisión por pares. Recordemos que esas acciones de corrección apuntan a el cuidado de la fiabilidad del contenido del artículo o de los resultados de investigación. El proceso de revisión por pares es un proceso aceptado desde hace por lo menos un siglo, digamos, es un proceso garante de la calidad académica y científica de un artículo. Si ese artículo, a pesar de tener un proceso de revisión por pares en la revista, no lo hizo adecuadamente, o si lo hizo y no se hicieron las correcciones, o se publicó incluso siendo rechazado por los pares, por lo tanto hay una violación es un caso muy similar al que mostramos en donde el autor mismo se revisó, creó un revisor falso y se revisó a sí mismo. Aquí son otras personas que, eh, digamos, tomaron la decisión de publicarlo de manera arbitraria, sin tener en cuenta esa revisión por pares. La retractación sería, entonces, ¿quién toma la decisión ahí? El editor. COP es muy, muy claro en eso y es que el editor, hay un asunto como también de independencia editorial. Usted puede haber invitado a dos colegas para hacer una edición especial, pero la autoridad máxima de la revista es el editor, como lo llama editor de planta, y es el que debe tomar la decisión que si no se dio cuenta y publicaron ese artículo sin haber hecho el proceso de revisión por pares, el editor puede tomar la decisión posteriormente de retractarlo. Bueno, Einer, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que Journals and Authors está activo en las redes sociales. Nos pueden encontrar en X como JA Solutions 3 y nos pueden encontrar en LinkedIn y en Facebook como Journal and Authors.
La otra semana estamos montando esta grabación en nuestro YouTube y las vamos a compartir en redes para que estén muy pendientes, y también vamos a recopilar todas estas preguntas, así ya le hayan respondido acá, para hacer una entrada en nuestro blog Edita Ciencia. Les agradecemos mucho a todos su participación, que estén muy bien y feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego.